Hermanos, nuestra verdadera fuente de salvación está en la fe, en la sangre de Jesucristo. Nuestro poder, ¿no? Para nuestro poder, ¿no? El poder, ¿no? Del Espíritu Santo, la justicia, ¿no? Que brota en nosotros, que está en nosotros, ¿no? El poder de Dios, ¿no? Que nos hace benditos por la ley y no malditos, conforme a Gálatas capítulo 3, somos benditos por la ley, ¿no? Y no acarreamos ya maldición por parte de la ley, gracias, ¿no? a nuestra fe, a nuestra confianza, solamente y únicamente en la sangre de Jesucristo, único Salvador y único mediador de nuestra vida, de nuestra alma. Este conocimiento fue rechazado por el pueblo judío, de acuerdo al capítulo 10, ¿no? Al capítulo 11 y al capítulo 9 de Romanos. El pueblo judío rechazó, según el capítulo 10, el mensaje del Evangelio, ¿no? El orgullo judío hizo que ellos buscaran, ¿no? Una relación con Dios, una comunión con Dios, un acercamiento a Dios a través de obras, a través de méritos, de esfuerzos humanos, ¿no? Pero fallaron, ¿no? Fallaron en buscar a Dios, en su relación con Dios, y fueron rechazados como pueblo por parte de Dios temporalmente. No todos los judíos han sido rechazados, pero sí en este tiempo temporalmente el pueblo judío ha sido rechazado de la raíz del pacto con Abraham, que nos habla el capítulo 11, ¿no? Fueron rechazados incluso de la savia, la rica savia, de las bendiciones de Dios, conforme también habla el capítulo 11, de las bendiciones del pacto abrámico. Ellos también fueron desechados, ¿no? Muchos judíos, ¿no? Pero Dios, como tiene un propósito, un plan eterno, Dios en su gran sabiduría, Dios desde antes de la fundación del mundo, Dios ya ha predestinado a este pueblo judío, a un remanente, ¿no? Que va a ser salvo en los últimos tiempos, ¿no? Pero en el trato de Dios con Israel todavía no ha finalizado, ¿no? Dios todavía no ha terminado con el pueblo israelita, ¿no? Pero Dios tiene un remanente, ¿no? Y como dice el versículo, la parte final del capítulo 9 de Romanos, ¿no? Por la caída, por la transgresión de los judíos al asesinar, matar a Jesucristo en la cruz, al crucificarlo, por esa caída, ¿no? Muchos judíos, ¿no? Van a ser levantados de entre los muertos, van a ser resucitados, ¿no? Espiritualmente, ¿no? Van a ser resucitados, ¿no? Y por supuesto también los gentiles, ¿no? Por esa caída, por esa transgresión, ¿no? Muchos judíos cayeron y tropezaron, ¿no? Desobedecieron, se rebelaron, ¿no? Contra la palabra, el mensaje de Dios, el mensaje de Jesucristo, ¿no? Y gracias a ello nosotros tenemos la bendición, ¿no? Tenemos la bendición de la salvación, y por supuesto también los otros judíos. Entonces, hermanos, todo lo que sucede en esta vida, ¿no? Incluso el pecado, la rebelión de los hombres, tiene un propósito para Dios, ¿no? Entonces, el propósito de Dios, ¿no? Entonces, se reflejó entonces, ¿no? En las en las consecuencias, ¿no? Que generó esta desobediencia y esta rebelión judía, ¿no? Como fueron todas las bendiciones, toda la justificación, toda la salvación de Dios hacia toda la humanidad, ¿no? Es el pacto con Abraham, se cumplió, se ratificó, se cumplió este pacto, ¿no? Jesucristo fue el encargado de cumplirlo gracias a esta transgresión y a esta rebelión de los judíos. Sin embargo, hermanos, el capítulo 10 también nos habla de las consecuencias, ¿no? De la rebelión, las consecuencias, ¿no? El juicio de Dios contra Israel, ¿no? Porque ellos recibieron el Evangelio en el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento ellos recibieron el mensaje del Evangelio, ¿no? Y fueron los primeros, de acuerdo al capítulo 10, en recibir, ¿no? Y a través de toda la historia del libro de los Hechos, los primeros en recibir
¿no? El mensaje del Evangelio. Fue el primer pueblo donde se envió misioneros, se envió mensajeros de la palabra, donde se escuchó el Evangelio por primera vez. Fue el pueblo que recibió profecías acerca del Evangelio, ¿no? Acerca del mensaje del Evangelio. Incluso recibió, de acuerdo al capítulo 10, recibió profecías respecto a las primeras misiones, ¿no? A los primeros misioneros levantados, ¿no? De la iglesia. Entonces, por todo ese conocimiento, por toda esa revelación, ¿no? Cítese, por ejemplo, la justificación por la fe revelada desde el Antiguo Testamento, ¿no? Cítese el ejemplo de David, el ejemplo de Abraham, citados en este libro de Romanos. Cítese, por ejemplo, Isaías 53, Salmos 32, Salmos 34. Cítese toda la vida de los patriarcas del Antiguo Testamento, ¿no? Como habla Hebreos 11, donde todos fueron salvos por medio de la fe en la promesa. Entonces, el Antiguo Testamento siempre ha hablado del Evangelio, ¿no? Hasta Juan el Bautista siempre se ha hablado del Evangelio, de la justicia, de la salvación a través de la fe. Así que estos judíos no tienen excusa, no tienen excusa, ¿no? Por haber rechazado el Evangelio, ¿no? Ellos tienen más juicio y más culpa por parte de Dios porque ellos recibieron la palabra de Dios, el Evangelio, ¿no? Y fueron los primeros en recibir el Evangelio por parte de Cristo y por parte de la iglesia, según lo que nos enseña este pasaje, este capítulo 10, ¿no? Entonces, hermanos, estas consecuencias del pueblo judío, ¿no? El pecado, y se ha visto a través de los siglos, ¿no? Cómo el pueblo judío es el pueblo que más ha sufrido castigo, ¿no? Y cómo ha sido más hollado por los gentiles que cualquier otro pueblo de la humanidad, ¿no?